Llegué. Acompáñenme a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Estamos a un par de semanas para terminar esta carta, y terminando esta carta, pues vamos a regresar al Antiguo Testamento. Les recuerdo que el propósito de haber pasado del Éxodo a la carta de los Efesios es que no perdamos de vista quién es nuestro fundamento. No perder de vista que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. Y que la libertad que tenemos, la tenemos porque Él la ganó. Él se sacrificó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él le pagó a Dios por nuestros delitos y pecados, y en Cristo Jesús somos justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ve como si hubiéramos vivido una vida justa en el pasado, como si actualmente viviéramos una vida plena de justicia y como si en el futuro no fuéramos a fallar. Y entonces no debemos de perder de vista eso, porque al estar en el Antiguo Testamento vamos a estar conviviendo con la ley y no quisiéramos volvernos legalistas, judaizantes o algo así, porque eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo, porque si no sería en vano su sacrificio, ¿ok? Entonces, seguimos poniendo el fundamento. Y uno de los fundamentos que debemos de tener bien puestos a estas alturas de la carta a los Efesios capítulo 5 es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y pueblo de Dios. Y ya nos lo dijo el apóstol Pablo en los primeros versículos. Y como hijos de Dios y como pueblo de Dios, ¿a qué hemos sido llamados? A imitar a Dios. E imitando a Dios, andar en amor como hijos amados de Dios, imitando al Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y entonces somos llamados a imitar a Dios, a vivir como hijos de la luz y a actuar con sabiduría en este mundo. No es difícil de ver. Este mundo está en tinieblas, es un mundo entenebrecido y básicamente todo gira en torno a hacer todo menos la voluntad de Dios, hacer todo menos reconocer a Cristo Jesús. Pero nosotros, pues ahora sí que vamos a ser cortacorrientes y nosotros sí somos llamados a vivir como hijos de luz, ¿ok? Entonces Pablo ya puso ese fundamento. Bueno, andar en amor. ¿Qué es andar en amor? Andar en amor es andar en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el tema de hoy es: seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ese va a ser el tema de hoy y vamos a estar en Efesios 5, 17 al verso 20. Sé que la semana pasada pasamos por ahí, pero hoy quiero que profundicemos en esos versículos porque, reitero, como hijos de Dios, es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, porque si somos llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a dar frutos agradables, frutos que glorifiquen a nuestro Dios y Padre Celestial. Antes de continuar, oremos y luego volvemos a leer la porción y la desmenuzamos. Hermoso Padre, nuevamente gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque nos amas, porque comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros y porque nos has regalado la certeza de que esta buena obra que tú comenzaste, tú la vas a perfeccionar, mi Señor. Pues aquí estamos deseosos de que se haga tu voluntad, aquí estamos deseosos de recibir tu palabra, para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Papito, te rogamos que sigas haciendo tu obra, que te glorifiques sobre nosotros y que nos lleves a la estatura del varón perfecto. Te lo suplicamos, hermoso Padre, que nos lleves a la plenitud de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Ok, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, verso 17 al verso 20. ¿Ok? Efesios 5, 17 al 20 dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se fijan en el versículo 17, la expresión comienza con estas palabras, por tanto. Cuando nosotros nos encontramos un por tanto en la Biblia, tenemos que preguntar ¿por qué tanto? O sea, porque nos está llevando a una conclusión de una disertación que ya vino presentando Pablo. Y la disertación que ya vino presentando aparece desde Efesios 4 cuando nos dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, vístete del nuevo hombre que fue creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Luego nos pide que ya no usemos de la mentira, que ya no robemos, y empieza a hablar de cambios de actitud, de cambios en nuestra forma de ser. Luego le sube el nivel y nos dice, pues sí, pues eres un hijo de Dios, pues sí, eres pueblo de Dios, pues sí, eres reflejo de la luz. Y entonces por todo eso es que nos dice, ya no seas insensato, sino antes más bien tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y es un mandamiento. Si se fijan, no es una opción, no es una sugerencia. Dice, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, hay desperdicio, hay pérdida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Más bien, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. En este tienes que ser lleno del Espíritu Santo, pues es un mandamiento. Y lo que busca Pablo es que tengamos un estilo de vida que realmente refleje a quién le pertenecemos, cuál es el reino que estamos representando aquí en la tierra, quién es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Y es un estilo de vida, déjenme decirlo de esta forma, continuo. Ya lo hemos platicado, nosotros como creyentes ya no podemos separar nuestra vida entre secular y espiritual. ¿Han escuchado? Yo he escuchado ese término. No, es que en mi vida secular, en tu vida secular no dejas de ser espiritual, no dejas de ser hijo de Dios. Y entonces es un estilo de vida que tiene que ser continuo y que además debe de ser comunitario. ¿Y por qué comunitario? Porque el amor se ve en nuestras relaciones diarias y personales, tanto dentro de nuestra comunidad en Cristo Jesús, como de nuestra comunidad que nos rodea, que no está en el Señor Jesucristo. ¿Cómo van a conocer a Cristo Jesús los que no lo conocen? Pues a través de nuestro testimonio tanto verbal como lo que hacemos y o dejamos de hacer. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es algo que es continuo y comunitario. Y esto lo único que hace es que refleja el control de Dios, la soberanía de Dios sobre de su iglesia. Y cómo es Dios el que está edificando la iglesia y cómo Dios mismo se está glorificando a través de la persona del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que queremos nosotros como hijos de Dios? Darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza a nuestro Dios y Padre Celestial, y esta gloria, honra y alabanza se la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Queremos que alguien diga, tendría que ser en plural, pero déjenme ponerlo en singular, alguien diga, por ti conocí al Señor Jesucristo. Ahora imagínense que le decimos a esa persona, pero si nunca te hablé de Él. No, pero tu forma en la que me hablabas, tu forma en la que no participabas de algunos eventos, tu forma en la que te comportaste, tu integridad, tu veracidad, tu fidelidad, tu amor, tu ternura, me mostró a alguien que no es de este mundo, a alguien que es diferente, y pude concluir, ese alguien es Cristo Jesús. Y entonces tú podrás decir, claro, tuve el mandamiento de andar en amor, tuve el mandamiento de ser lleno del Espíritu Santo, tuve el mandamiento de imitarle y en algo le imité y hubo un resultado. ¿Me doy a entender? Y entonces nuestra vida se trata de glorificarle y de darle a conocer. Ahora, voy a tratar
en el desarrollo del texto de ir empatando la llenura del Espíritu Santo de la que habla Pablo en Efesios con la llenura de la que se habla en Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Acompáñenme a Gálatas, por favor, a la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5, versos 22 al 26, se describe el fruto del Espíritu Santo como una evidencia de una vida guiada por Él, de una vida inspirada por Él, y esta vida contrasta con una vida que se vive bajo la carne. Vivir bajo la carne es vivir bajo tus emociones, bajo tus apetitos, bajo tus pasiones y debilidades, gobernado por no sé, por tu cambio de pH, gobernado por, no sé, por un cambio de estado anímico, gobernado por apetitos. En cambio, vivir bajo el Espíritu Santo es vivir bajo su gobierno. Y sí, lo que tiene en mente Pablo cuando usa estas palabras de bajo de o gobernado por, son términos militares y lo que él tiene en mente es subordinado a, de manera tal que sea Él el que dé la instrucción, que sea Él el que dé la dirección y nosotros obedecemos. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Algo que tenemos que resaltar es que es fruto. El fruto del Espíritu es amor. ¿Y por qué tenemos que resaltar que es fruto? Porque es algo en lo que uno no puja para darlo, sino que se da naturalmente. ¿Qué hace un naranjo? Da naranjas. ¿Qué hace un limonero? Da limones. ¿Qué hace un aguacate? Da aguacates. Algunos de mejor calidad que otros, pero no nos vamos a meter en eso, sino que lo dan porque esa es su naturaleza, dan ese fruto. Esa debiera de ser nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos el pueblo de Dios, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios cuando recibimos a Cristo Jesús. Entonces, de forma natural, nuestro fruto debiera de ser el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que se ponga ni que te pueda condenar, porque es un fruto y es un fruto que es agradable, que sirve para el bien de los demás. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hay alguien en esta iglesia que sea del Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo hemos hecho nosotros de forma voluntaria. Yo llevo la carne, o sea, yo llevo el adulterio, yo llevo la fornicación, yo llevo el alcoholismo, yo llevo la mentira, yo llevo la idolatría a la cruz, la clavo y la mato y no le doy vida. ¿Me estoy dando a entender? Ahí se tiene que morir esa vieja manera en la que vivía. Por ejemplo, fruto del Espíritu es el dominio propio. Y alguien que no tiene dominio propio es alguien que es gobernado por la ira, o es alguien que es gobernado por las emociones, o es alguien que es gobernado por algún vicio, alguna adicción. Cuando ya tengo al Señor Jesucristo, los vicios, las adicciones, las emociones, todo lo puedo llevar a la cruz, crucificarlo, matarlo, para entonces vivir por el Espíritu de Dios. Miren, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo es que vivimos por el Espíritu? Vivir por el Espíritu quiere decir que el Espíritu Santo de Dios ya hizo la tarea de convencernos de pecado, justicia y juicio. O sea, ya se sentó
día y noche al lado de nosotros y nos mostró: necesitas un mediador entre tú y Dios, y ese único mediador es el Señor Jesucristo. Y demostrarnos quién es Él nos convenció de rendirnos. El día en que dijimos: sí, sí Señor, entra en mi vida, sí Señor, te rindo mi corazón, sí Señor Jesús, tú eres el que pagó por mí, lo hicimos con la convicción que trajo a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, convencidos por Él, reconocimos: Jesús es el Señor, Jesús murió, Jesús ya está a la diestra del Padre, murió y resucitó. Y fuimos convencidos también de que Satanás ya fue juzgado y condenado al infierno. Pecado, justicia y juicio. Bueno, entonces Él nos llevó a recibir a Cristo Jesús, nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, recibimos el regalo de una nueva vida, vida en abundancia, nueva vida, vida eterna, perdón de pecados. ¿Qué es lo que dice? Vivimos por el Espíritu, se nos dio vida. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por eso, si vivimos por Él, andemos también por Él. En esta nueva vida, ¿cómo es que la vamos a vivir? Andar habla de vivir, de caminar, de ser, pues por el Espíritu. Necesito al Espíritu Santo de Dios guiándome, aconsejándome, inspirándome, fortaleciéndome, limitándome también muchas veces, deteniéndome otras tantas, para entonces vivir por el Espíritu. Verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, no regresemos a la carne, de ahí veníamos, ya no hay por qué regresar ahí, sino quedarnos en el Espíritu, ¿ok? Ahora, algo que hace Pablo para empatar la llenura del Espíritu que da estos frutos, lo empata con la llenura de la palabra de Dios. Si te preguntas, ¿cómo le hago para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, de vivir y andar por el Espíritu Santo de Dios? Pues tengo que hacer consciente e intencionalmente una persona que es perseverante en la oración y en la palabra de Dios. Acompáñenme a Colosenses, por favor, capítulo 3, verso 16. ¿Qué es, o mejor dicho, quién es quien va a renovar mi forma de pensar? ¿Quién me va a llevar a crecer en la fe? ¿Quién me va a dar a conocer a Cristo Jesús? Pues la palabra de Dios. Y entonces, si quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios, inherentemente e intrínsecamente e invariablemente necesito ser lleno de su preciosa y bendita palabra. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Necesito conscientemente, reitero, consciente y muy intencionalmente perseverar en la palabra de Dios para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, regreso a Efesios capítulo 5. Y dice el verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo Pablo es: no te emborraches, deja de emborracharte con el vino, que te lleva al desenfreno, que te lleva al desperdicio. La palabra disolución habla de desperdicio y, en términos bíblicos, desperdicio espiritual y moral. Entonces Pablo dice: en eso no inviertas tu vida, porque en eso la vas a desperdiciar. Todo lo que Dios ya te dio, con todo lo que Dios ya te configuró, porque también ya lo vimos, Dios dio dones a la iglesia, ¿no? Y nos constituyó con diferentes dones en diferentes lugares en su precioso y bendito cuerpo, donde Él es la cabeza. Pero si yo decido dedicar mi vida a los vicios, lo que Dios me dio lo voy a desperdiciar, lo voy a perder y no voy a servir para nada para la nueva vida que Dios me ha dado. Entonces Pablo eso tiene en mente y dice: no, en eso hay pérdida. Antes bien,
O dicho de otra manera, sobre de todo, o mejor dicho, más bien invierte tu vida en ser lleno del Espíritu Santo. En el vino hay disolución. Pablo está contrastando una cosa con la otra. ¿Qué contrasta? Pues contrasta que en el vino hay desperdicio. En cambio, en la llenura del Espíritu Santo, como un mandato, pues sabemos que si el Espíritu nos llena, pues la embriaguez ya no va a tener efecto en nosotros como en los rituales paganos de los efesios. Los efesios en sus fiestas religiosas se emborrachaban. Y entonces terminaban haciendo cosas que ya lo dijo, da hasta vergüenza hablar de lo que hacen en privado. Y se perdían y hay desenfreno. Muchos de nosotros sabemos qué es eso en medida de lo que nos acordemos, porque muchos tenemos una gran laguna mental. El que se rió entendió re bien. Pues sí, ¿y qué hice ayer? Yo tenía un amigo cuando yo andaba en la borrachera, que ya cuando regresábamos a medio a nuestro estado consciente, porque no dejábamos que llegara la cruda, solo me decía, ¿qué onda? ¿Me divertí? Creo que sí. Me explico, porque no se acordaba de nada. Y entonces solo quería saber eso, si me divertí estuvo bien, si no, bueno, quién sabe. En la embriaguez hay desperdicio, pero en contraste con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hay? Hay autocontrol. ¿Cómo es un borracho? Un borracho, conforme se está riendo así escandalosamente y haciendo chistes, en 2 segundos está llorando y está abrazando a todo el mundo y se siente despreciado, y en un instante ama a todos y anda besuqueando a toda la fiesta, y en otro instante ya quiere golpear a medio mundo, y sus estados de ánimo son picos que suben y bajan y van de un lugar a otro. Eso habla de desenfreno y cero control. En cambio, el Espíritu Santo que da autocontrol, dominio propio. Nos podemos controlar. El alcohol deprime emociones. El alcohol deprime la voluntad. El alcohol deprime el cuerpo. O sea, nos hacen entrar en una depresión, que es contrastante con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, algunos dirán, yo, gracias a Dios, nunca he batallado con la bebida. Qué bueno, gloria a Dios. No intentes, no lo busques y no experimentes. Pero también podemos pensar en otras cosas que pueden ocupar ese lugar. Por ejemplo, actualmente las redes sociales tienen mucho ese efecto en la vida de las personas. Se pierde el control, se pierde la sobriedad, son gobernados por el influencer A, B, C o D. Muchos resuelven su vida por shortcuts de TikTok, o sea, videos cortos de TikTok. Es que en TikTok vi que la receta para bajar de peso es tal. Y es que vi en TikTok que el abogado tal es el que puede llevar el caso tal. Y es que vi en TikTok que los impuestos y todo es TikTok, 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 TikTok. ¿Me explico? Y entonces ya no hay un control, ya no hay un dominio propio. Es más, muchos ya hacen su devocional con TikTok, siguiendo N cantidad de enseñanzas. Y entonces notan cómo muchas cosas pueden ocupar ese lugar de embriaguez. Ahora, no quiero satanizar redes sociales, ni mucho menos. Solo quiero presentar los contrastes de la llenura del Espíritu Santo y el autocontrol y dominio que da el Espíritu Santo para hacer lo que hemos sido llamados a hacer como hijos de Dios, y como cualquier otra cosa, cuando ocupa ese lugar, nos puede llevar al descontrol y al desperdicio, ¿ok? Eso es lo único que quiero hacer. Cada quien sabe a qué le está rindiendo su vida y qué es lo que lo deja que lo gobierne. ¿Me explico? Algunos es algún apetito, algunos es una emoción, quién sabe, cada quien sabe. Entonces, ¿qué es lo que deprime tus emociones? ¿Qué es lo que deprime tu voluntad? ¿Qué te lleva a perder tu voluntad? ¿Qué te lleva a no gobernar tu cuerpo? ¿Ok? Acuérdate que el Espíritu Santo estimula una vida
piadosa, una vida que es agradable a Dios, una vida que busca perseverar en la palabra, una vida que busca perseverar en la oración, una vida que busca honrar y adorar al Señor. Y si esto lo sumamos a los frutos que da el Espíritu Santo de Dios, si somos llenos del Espíritu, hablamos que el Espíritu da templanza. Y la templanza se puede traducir como autocontrol frente a nuestras pasiones. Y entonces hay un contraste. ¿De qué me lleno? ¿De qué me alimento? ¿Qué es lo que me está gobernando? También el Espíritu Santo produce paz. Paz ante cualquier circunstancia. Paz en lugar de caos. Contrastándolo con ser borracho. Un borracho, ¿qué tiene en su vida? Tiene un caos mental, un caos de emociones, un caos de sensaciones. Y el Espíritu Santo no genera ningún caos, al contrario, da paz. También el Espíritu Santo como fruto produce gozo. Y gozo es contentamiento interno que no depende de ninguna sustancia. O sea, yo no dependo de mi copita de desempance para estar feliz. Porque algunos dirán, no, pues pero solo un tequilita después de comer. Y si no está el tequila, ay, no me hace daño la grasa. Ay, no manches. ¿Me explico? En cambio, el Espíritu Santo ¿qué da? Gozo, paz y templanza. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues necesito identificar en mi vida cuáles son esos vinos que me están controlando. O sea, ¿qué son? ¿Qué me distrae? ¿Qué me genera una adicción? Porque ya lo dijimos antes, no necesariamente es la adicción a una sustancia, no necesariamente es la adicción a cierta bebida. Entonces, necesitamos orar y pedirle al Señor diariamente, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y si te preguntara el Señor, ¿para qué quieres que te llene de mi Espíritu Santo? Para vivir una vida lleno de gozo, paz y templanza. Y que ese gozo, que esa paz y que esa templanza no dependa de nada ni de nadie más que de tu persona, que de tu palabra, que de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, regresamos entonces. Verso 19. Y entonces, llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Hablando entre nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que tenemos el regalo, la bendición de animarnos unos a otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros con salmos. Para que yo pueda estimular a alguien más con salmos, pues necesito haber pasado tiempo en la palabra, porque necesito conocer los salmos. Ahora, no todo salmo aplica a toda circunstancia y a toda situación. Entonces necesito discernimiento en la palabra. ¿Me explico? ¿Qué se busca? Que seamos llenos de la palabra. Tenemos entonces oportunidad de animarnos con salmos, con himnos y canciones espirituales. Ya para la época de Pablo, ya se habían escrito himnos que eran cristocéntricos. Un ejemplo de un himno cristocéntrico aparece en Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, que habla de la obra del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tiene en mente Pablo? Que para ayudarnos a ver en qué situación estamos y el precioso y bendito regalo que tenemos de parte de Dios, es bueno conocer los himnos, porque los himnos nos llevan a conocer a Cristo Jesús y la obra que Él realizó por nosotros. Y cánticos espirituales, que es básicamente como comenzamos nuestros servicios, cantándole a Dios alabanzas que nos ayudan a abrir nuestro corazón, que nos ayudan a rendirnos, que nos ayudan a exaltarlo por todas y cada una de sus bondades. Entonces, básicamente lo que quiere es que cantemos y alabemos a Dios de todo nuestro corazón. Para cantar y alabar a Dios, ¿qué necesito? Ser lleno del Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que me va a inspirar, porque es Él el que me va a llevar a ser agradecido, porque es Él el que me va a llevar a reconocer
todas y cada una de las bondades de Dios en mi vida. Y entonces, la llenura del Espíritu Santo se ve en la iglesia o se manifiesta en la comunión que tenemos unos con otros, en la comunión que tenemos para adorar al Señor. Cómo hablamos, qué temas citamos, de qué hablamos, ¿sí me explico? Perseveramos o no en la palabra. Y entonces esto habla de mutua edificación, mutua exhortación. Ahora hay que quitar ciertos mitos alrededor de la exhortación. A veces pensamos que la exhortación es un regaño y no. La exhortación no debe de ser un regaño. La exhortación debe de ser animar a alguien más a caminar en el Señor, a permanecer en el Señor. Sí, de repente va a tener matices en cómo le entregamos, porque hay veces que hay que hablar fuerte y claro para despabilar a la persona que no está dando pie con bola. Pero eso no quiere decir que se le va a regañar, se le va a condenar, se le va a juzgar, se le va a, no sé, a excomulgar, ¿no? Sino simplemente es hacer entrar en razón a alguien que estás viendo que está perdiendo la razón. Y entonces, pues eso, la comunión espiritual se ve en tanto que perseveramos en la palabra, nos animamos con la palabra, cantamos al Señor en nuestros corazones y eso, crecemos. Mi amigo el pastor Alex Aguad dice que cantar juntos fortalece a la iglesia. Me encanta cómo lo expresa. Cuando cantamos juntos como hermanos, como familia del Señor, la iglesia se fortalece. ¿Por qué? Porque refleja el amor y el gozo que hemos recibido por medio de la salvación que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor y ese gozo es fruto del Espíritu Santo. Y entonces, en vez de estar cantando canciones paganas e inmorales, iba a tratar de cantar una, bueno, pero no se puede, porque en el que las cantas las puedes cantar, ¿ya me entienden? O sí le entienden al conejo malo. O sea, eso no edifica, confunde. No edifica, confunde, distrae, siembra ideas que nada que ver. Pero en cambio, cuando juntos adoramos a Dios, sí edifica, sí construye y nos lleva a un mismo lugar. Reconocer quién es el que dio su vida por nosotros. Y entonces, nuevamente, quiero citar los salmos, quiero citar la palabra, quiero animar a mis hermanos al amor y a las buenas obras, pues permanece en la palabra y que la palabra de Cristo more abundantemente en cada uno de nosotros, para que nos enseñemos, para que nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Como fruto del Espíritu veríamos reflejado el amor. ¿Por qué? Porque nos estamos considerando el amor de forma tal que nos edificamos. Considero a mi hermano en la fe, le quiero edificar y entonces busco conversaciones que edifiquen, conversaciones que sean cristocéntricas y bibliocéntricas. Ahora, cantando con gozo, obviamente el fruto que se ve reflejado es el gozo que produce el Espíritu Santo. Se ve en la alabanza. Y otro fruto que se ve reflejado es la benignidad. ¿Por qué? Porque considero a mi hermano y lo considero para animarlo, para estimularlo. Me explico, a que siga al Señor. Y entonces estoy siendo benigno porque estoy poniendo en primer lugar a mi semejante. ¿Cómo se ve esto en mi vida diaria? Pues cuando estoy animando a mis hermanos en la palabra, cuando escucho con atención las circunstancias de cada quien y antes de hablar, oro al Señor, le pregunto al Señor qué es lo que Él le quiere decir y entonces espero del Señor respuesta conforme se me vaya viniendo la palabra a mi mente y a mi memoria. Ahora, si soy alguien que no persevera en la palabra, ¿Dios va a poder darme respuestas que dar a mi hermano? Pues no,
Porque Dios no me va a traer a la memoria algún buen pensamiento, alguna buena frase, alguna estampita que haya visto por ahí. No, porque no se trata de eso, sino se trata de la palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra profundamente en el corazón, en el alma, en el espíritu de las personas. Y entonces, si quiero ser activo en lo que Dios quiere que sea activo, necesito ser una persona que persevera en la palabra, ¿ok? Entonces, perseverante en la palabra para entonces poder cantar, poder alabar, poder exhortar, poder animar a los demás, ¿ok? Y versículo 20, ¿ok? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice Pablo es, mira, detente, déjenme parafrasearlo así, detente. ¿A qué, Pablo? Dale gracias a Dios. ¿Por qué le voy a dar gracias? Por todo. ¿Cuándo, Pablo? En todo momento. Dale gracias por todo y en todo momento. ¿A quién, Pablo? Al Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué a Él? Porque te amó de tal manera que dio a su Hijo amado, para que el día en que tú creyeras en Él, no te perdieras y tuvieras vida eterna, porque tu problema más grande ya fue resuelto. No estás condenado al infierno, has sido perdonado y tienes la certeza de que tienes la vida eterna. ¿Vamos a pasar por pruebas en este mundo y en este planeta? Sí, amén. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y dice Santiago, y bienaventurado eres cuando pasas por una diversidad de pruebas, porque sabes que la prueba de tu fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas hallado perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Entonces sabemos que vamos a ser probados, sabemos que vamos a ser testeados, sabemos que la vida no es color de rosa, que va a tener sus sabores y sus sinsabores, ajá, pero la diferencia está en dónde está tu corazón, en quién pones la mirada y si le crees o no a sus promesas, si descansas o no en sus promesas. ¿Me explico? Porque Dios en su palabra se refiere a esta vida en este planeta como una leve tribulación momentánea, una leve tribulación pasajera, porque aún no se ha revelado lo que realmente seremos. Esa revelación va a ser cuando el Señor Jesucristo vuelva a venir y nos llame a nosotros a reinar junto con Él. Y entonces debemos de aprender, y esto lo vamos a aprender en medida en que perseveremos en la palabra, a identificar y darle su justo peso, su justo valor a cada momento y a cada situación, y no afanarnos única y exclusivamente por la vida terrenal. Por eso dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora sí que pregunta de examen, ¿en dónde o de qué forma es el reino de Dios? Celestial. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces busca primeramente el reino de los cielos, el reino que es celestial, el reino que es eterno, el reino donde reina Cristo Jesús. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tenemos por frontal el reino eterno y celestial de Cristo Jesús, todo lo demás se desdibuja. ¿En qué se gasta la vida el hombre común y corriente? En lo terrenal, en riquezas, en placeres, en experiencias, en llevar cierto estilo de vida para no permitir que ni la edad ni las enfermedades le alcance, etcétera, etcétera, como si todo girara en torno al aquí y a la ahora. Bueno, nosotros aquí y ahora hemos sido llamados a echar mano de la vida eterna. Aquí y ahora hemos sido llamados a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y entonces, teniendo la mirada en Cristo Jesús, en nuestro Dios y Padre Celestial, en su Espíritu Santo y en la eternidad, podemos darle gracias a Dios en todo momento
y por cualquier circunstancia que estemos pasando. Porque además sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y entonces con amor, con gozo, puedo acercarme a mi Señor y darle gracias. Y verso 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros. Otra forma de decirlo es sí, sométanse unos a otros, consideren a su semejante como su superior, y dice, por reverencia a Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo previamente? Él dijo, mira, ¿quieres ser el mayor en el reino de los cielos? Hazte como el menor. Y si te haces como el menor, lo que va a suceder es que le vas a servir a los demás, porque vas a considerar a los demás como tus superiores. Y ese va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y entonces Pablo continúa con esa idea. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y esta parte de someternos unos a otros viene antes del verso 22 del capítulo 5 y antes del capítulo 6, donde la conclusión de la carta nos va a llevar como hijos de Dios a tener relaciones personales correctas, tanto nuestra relación matrimonial como nuestra relación de padre a hijo, de hijo a padre, como nuestras relaciones laborales, etcétera. ¿De qué forma son las relaciones de un hijo de Dios? Y ahora sí que el punto de partida es sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Una sumisión mutua motivada porque vivimos adorando al Señor Jesucristo, motivada porque vivimos imitando a Cristo Jesús. Y entonces vemos que la sumisión, que la humildad voluntaria es un fruto del Espíritu Santo. Miren, sometámonos unos a otros, hablando de exhortarnos y animarnos conforme a las palabras de Dios. Acompáñenme a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Dicho de otra manera, la forma en la que lo decía la iglesia de la época de Pablo, lo decía así con este himno. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos parafrasear sentir? Haya pues en vosotros estas motivaciones, estas formas de ser, esta forma en la que resolvía la vida. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Cómo la resolvían? Pues miren, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Alguien puede describir qué es ser Dios? Ser en forma de Dios. Para nosotros es indescriptible. Para nosotros es incomprensible, porque Dios está por encima de todo lo creado. Él es el creador del universo. Y entonces es un lugar pleno, es un lugar libre de dolores, de sufrimientos, es un lugar libre de contaminación, es un lugar perfecto. Bueno, es el lugar preponderante sobre de toda la creación. El Señor Jesucristo no lo estimó como cosa a que aferrarse, por el contrario, se despojó de sí mismo. ¿Ok? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, identificándose con nosotros. O sea, se humilló, se humilló, se humilló, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo. O sea, me suena a, los invito a una fiesta de Halloween. Y va a haber concurso de disfraces. El mejor disfraz gana. Imagínense que dentro de los invitados está Dios. ¿Quién creen que ganaría? Pues Dios, porque Él se disfrazó de hombre y lo hizo de forma perfecta. Y es el disfraz más aterrador que puede haber. ¿Por qué? Porque nosotros nos corrompimos. Porque decidimos desligarnos de Dios.
porque pecamos, ¿me explico? Pero Él decidió tomar forma de hombre, hacerse semejante a nosotros. Y estando en nuestra condición de hombre, vulnerable, frágil, que se cansaba, que tenía sed, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, y estando en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay nada más. O sea, siendo el creador del universo, se hizo obediente. ¿Qué tan obediente se hizo? Me encanta la escritura porque no narra mucho acerca de su relación con María y con José, pero hay un evento que describe su obediencia. ¿Se acuerdan que se quedó en el templo ministrando al Señor porque en los asuntos de su padre tenía que estar? Cuando sus papás lo buscaron y le dijeron, ¿dónde estás? Y les explican qué es lo que estaba haciendo, con todo y todo, se regresó con ellos, continuó el viaje y vivió sujeto a José y María hasta el tiempo en que hizo público su ministerio. O sea, imagínate, se hizo obediente a un par de seres humanos falibles y pecadores como nosotros. Díganme si eso no es humillación, sino es ir para abajo, para abajo, para abajo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Básicamente el Señor Jesús nos muestra que la sumisión es el camino, que la humillación es el camino. ¿Para qué? Para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos considerar a nuestro semejante como nuestro superior. Y es algo en lo que batallamos todos. ¿Por qué? Porque todos somos egocéntricos, todos somos orgullosos. Muchas veces no queremos perder la discusión. Hay veces que tenemos razón, pero muchas veces por imponer la razón, perdemos al amigo, perdemos al hermano o perdemos un buen día con la familia porque nos imponemos, pero mal y de malas. Entonces ya toda la familia está mal y de malas, pero gané la discusión. ¿De qué sirve? ¿Me explico? Cuando me puedo humillar, cuando me puedo quedar callado, cuando puedo considerar a los demás como mis superiores y enfocarme más en servir que en ser servido, en dar que en recibir, porque es más bienaventurado dar que recibir. Básicamente la sumisión, la humildad, habla de poder bajo control. ¿Y quién es el ser más poderoso que ha pisado el planeta Tierra? Cristo Jesús. Y lo podemos decir literal, y ni una mosca mató. O sea, el ser más poderoso que ha pisado la Tierra es el ser más inofensivo que ha estado en el planeta Tierra y que dio su vida para rescatarnos y reconciliarnos con nuestro Dios y Padre Celestial. Todo el tiempo el Señor Jesús mostró que su poder estaba bajo control. Y fue como renunciar a sus derechos por amor a nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos el llamado de imitarle y por amor a nuestro semejante podemos renunciar a nuestros derechos y podemos reflejar el amor y la humildad de Cristo Jesús. Si esto lo empatamos con los frutos que aparecen listados en la carta a los Gálatas, el primer fruto que vemos reflejado es el amor. El amor ágape, un amor que es intencional, un amor que es sacrificial, un amor que busca el bienestar de los demás. Pero también vemos reflejada la mansedumbre, siendo humildes, siendo guiables y transformables. Y también vemos reflejada la benignidad, esta actitud gentil y servicial hacia nuestro semejante. Pues básicamente tenemos un llamado a practicar la sumisión, tenemos un llamado a ser sumisos tanto en nuestro hogar como en la iglesia que es en Cristo Jesús. Pero así como en nuestro hogar, como en la iglesia, más adelante lo vamos a ver que también en el trabajo y en cada una de nuestras relaciones hemos sido llamados a ser sumisos, hemos sido llamados a ser humildes y eso no quiere decir que hayamos perdido nuestra valía como seres humanos. Por el contrario, como somos identificados como Cristo Jesús, cada vez somos más humanos,
más auténticos, cada vez nuestra identidad se aclara más en tanto que reflejamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por el bien de los demás pongo mi vida al servicio de los demás, ¿ok? En Gálatas se enumeran frutos, como el amor, como el gozo, como la paz, como la paciencia, como la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Bueno, estos frutos son el resultado natural de vivir por el Espíritu Santo de Dios, de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, de vivir bajo su inspiración, ¿ok? Y entonces estos frutos son contrastados con la carne. Ya ninguno de nosotros quiere vivir bajo la tiranía de la carne, en lo cual hubo disolución, disipación, desperdicio, desorden, confusión. Por el contrario, queremos vivir bajo la llenura del Espíritu, porque bajo la llenura del Espíritu hay frutos visibles, hay frutos tangibles. Y un fruto, ¿qué se espera de un fruto? Que sea dulce, delicado, sabroso, nutritivo. ¿Ok? ¿En dónde encontramos el amor? ¿En dónde encontramos el gozo? ¿En dónde encontramos la benignidad que aparece en Gálatas? En la adoración que podemos elevar a nuestro Señor. ¿Dónde encontramos otra vez gozo, paz y paciencia? Cuando conscientemente somos agradecidos con Dios. ¿En dónde se ve la mansedumbre y nuevamente el amor y la benignidad? Cuando nos sujetamos unos a otros y consideramos a nuestro semejante como nuestro superior. ¿En dónde se ve la templanza y la paz? Cuando evitamos la disolución, cuando evitamos el desorden y clamamos a Dios por ser llenos de su Espíritu Santo. Cuando evitamos la vanagloria de esta vida y somos sumisos y somos humildes, ¿ok? Cuando quitamos la amargura de nuestra vida, también vemos reflejada el amor y el gozo, ¿ok? ¿Cómo puedo alinearme a la voluntad de Dios? Pues necesito perseverar en su palabra, necesito ser constante en la palabra, consistente en la palabra, intencional en la palabra. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues constantemente tengo que estar revisando mi vida y necesito estar contrastando llenura versus disolución. ¿En dónde estoy teniendo pérdidas? Yo creo que todos, o la gran mayoría, podemos decir, híjole, por ejemplo, redes sociales. ¿Cuánto tiempo invertimos en las redes sociales? Bueno, ahí necesitamos pedirle a Dios dominio propio y que nos conceda diligencia para ser diligente en lo que requiere diligencia. ¿Cuánto tiempo inviertes en leer tu Biblia? ¿Cuánto tiempo inviertes en hacer tu devocional? ¿Cuánto tiempo le inviertes al TikTok? Contrástenlo. Y entonces ahí se va a notar por qué hay o por qué no hay fruto. ¿Por qué mi fruto sabe rico o no sabe rico? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Porque hemos sido llamados a ser sabios con el tiempo, porque los días son malos, porque las pruebas van a venir y además porque Dios quiere fruto de cada uno de nosotros, fruto que le glorifique, fruto que le enaltezca, fruto pues que dé a conocer su precioso y bendito nombre. Y entonces evitemos esos vinos en nuestra vida. Que vuelvo, no nada más es el vino o no nada más son las drogas, sino todo aquello que me puede separar del amor de Dios, ¿ok? Como iglesia, animémonos unos a otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Animémonos unos a otros cuando está la alabanza, por ejemplo. ¿Llegas a la alabanza o llegas durante la alabanza o al final de la alabanza? ¿Cómo ves la alabanza? ¿Como los cortos en el cine? Pues, ¿qué crees? Los cortos en el cine no te los pierdes, porque es como si vieras otra película, ¿no? Entonces llegas y quieres ver qué película sigue y en cuál quieres estar al pendiente y qué actores, y no te quieres perder ni los cortos. ¿Por qué la alabanza sí? ¿Me explico? Cuando la alabanza es un tiempo donde juntos como familia podemos alzar nuestras manos a Dios y decirle, gracias papá, gracias, un nuevo día, un nuevo inicio de semana, gracias, nueva vida y vida en abundancia, gracias Señor.
Gracias. Y eso es animarnos, eso es estar juntos en comunión, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Oración. Oremos los unos por los otros. Ya se los he pedido. Cuando se saluden al principio, si pueden, pregúntense el nombre, si no se lo saben. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas, hermana? Y llévense el nombre durante la semana y estén orando por esa persona durante toda la semana. Dense la tarea personal de conocer a alguien más el próximo domingo, de saludar a alguien. Y así con respeto, ¿cómo te llamas? Y ya sabemos como iglesia, me está preguntando mi nombre únicamente porque el pastor dijo que ore por mí durante la semana. Y entonces con libertad puedes decirle, me llamo fulano, me llamo fulana, y ya sabes que tu hermano o tu hermana va a estar orando por ti durante la semana. Y eso nos anima, eso nos fortalece, eso nos edifica, eso nos establece como iglesia y como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pues oremos. Y después de orar, va a comenzar la alabanza, y durante ese tiempo de alabanza, mis hermanos servidores van a repartir los elementos de la Santa Cena. Hoy es último domingo de mes, y como cada último domingo de mes, celebramos la Santa Cena. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, hermoso Padre, porque nos has llamado a ser llenos de tu Espíritu Santo. Y tú, Señor Jesús, fuiste muy claro y Lucas nos lo dice, tú dijiste que si nosotros siendo malos tenemos buenas dádivas para con los nuestros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida? Pues aquí estamos, papito hermoso, queriendo ser imitadores tuyos, queriendo andar en amor como hijos amados, queriendo tener frutos evidentes, frutos dulces, frutos deleitosos en ti. Papito, te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y que al ser llenos de tu Espíritu Santo podamos vivir vidas que te glorifiquen, vidas que te honren, vidas que te reflejen, tu amor por nosotros, y eso, y que sea muy claro que somos tus hijos, que somos tu cuerpo, que somos tu pueblo, que somos tus siervos. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo, papito. Y te ruego también que en este tiempo nos permitas hacer memoria de en qué hemos estado fallando, en qué hemos estado pecando en contra de ti, para ponernos a cuentas contigo y poder celebrar la Santa Cena, Padre. En el nombre de Jesús, amén.